Una depresión tropical con 90% de probabilidades para convertirse en ciclón avanza a esta hora a unos 200 kilómetros de las costas mexicanas con dirección noreste. Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, cuyas siglas en inglés son NOAA, el sistema de baja presión avanza por el Océano Pacífico con una alta probabilidad de convertirse en ciclón durante las próximas horas. El sistema avanza en dirección noreste hacia las costas mexicanas, donde según la Comisión Nacional del Agua Conagua, causaría lluvias torrenciales, vientos de velocidades superiores a los 60 kilómetros, fuerte oleaje y tormentas eléctricas. Las zonas más afectadas serían Baja California Sur, Colima, Zacatecas y Aguascalientes.